Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es nuestra última sesión de esta jornada de formación pedagógica de Aprendiendo a Querer. Muchas gracias a todos por conectarse, por haber estado presentes en estas sesiones. Como siempre, vamos a dar estos 5 minutitos para dar tiempo a que muchos más se alcancen a conectar. Y pues, bienvenidos a esta última sesión. Muy buenas noches, ¿cómo están? 7:05 de la noche. Los saluda Nayeli Cruz. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta última sesión de esta segunda jornada de formación pedagógica. Muchos sentimientos encontrados, por supuesto, muchísima alegría por haber culminado esta etapa, por haber conocido maravillosos expositores con distintos temas que nos enriquecieron en el ámbito personal y profesional. Y hoy cerramos con broche de oro, por supuesto, una gran amiga, una gran experta en este tema. Ya está aquí con nosotros Perla Vázquez.
Perla, si nos ayudas justo a prender tu cámara para que puedan saludarte. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Perla Vázquez y pues bueno, dejarla en sus manos para que la puedan escuchar. Entonces, si me permiten unos minutos, por favor, y estamos de vuelta con ustedes. Claro que sí, buenas noches, denme un minutito, ya estoy aquí, estoy listísima, nada más que me estaba acá dando, listo, ya estamos, estaba guardando el archivo, ustedes me dicen cuando iniciemos. Perfecto, Perla, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a platicar un poco más sobre Perla y su vasta experiencia en este tema. Ella es maestra en pedagogía y maestra en prevención integral del consumo de drogas. Entre sus principales actividades académicas y profesionales destacan asesora y consultora académica de importantes casas editoriales como Santillana y SM, más de 20 años colaborando en instituciones educativas desde nivel básico hasta nivel superior, desarrollando e implementando programas preventivos, ha impartido cátedra en distintas universidades del país y ha dictado ponencias en diversas empresas del sector público y privado en el área de prevención y programas de promoción de la salud. Desde el año 2000 trabaja en Monte Fénix, una gran institución amiga de Red Familia, donde actualmente es rectora del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Perla, bienvenida. Ahora sí que este espacio es tuyo. Y bueno, un gusto contar con los participantes y estamos de regreso 8:40 con la sesión de preguntas y respuestas. Hasta pronto. Claro que sí, muchas gracias, Nayeli. Pues muy buenas noches, muy bienvenidos sean todos a este último día de la segunda jornada de formación pedagógica. La verdad es que me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día. Desde que me invitó Red Familias, que me hizo el gran honor de invitarme pues a dar, pues compartir en este espacio un poco de la experiencia que tenemos en Monte Fénix desde la parte preventiva, pues todos muy llenos de gusto. Evidentemente, como bien decía Nayeli, tenemos un rato colaborando en conjunto como amigos y como compañeros en este camino de la prevención. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para que podamos ir siguiendo esta ponencia. Es importante comentarles que voy a darle clic aquí para iniciar. Y bueno, algunas recomendaciones importantes que les quiero decir. Como pedagoga que soy, les tengo que pedir que tratemos de concentrarnos esta noche. Esta es una noche para ustedes, es una noche de reflexión, donde estaremos trabajando juntos, donde yo simplemente voy a hacer pues una serie de reflexiones. Ustedes son los que tienen el trabajo más fuerte allá en la escuela, en las aulas, ahora virtuales, pero no por ello menos importantes. Entonces, yo les quiero pedir que traten de ubicar un espacio. Ya estamos muy habituados todos con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, que ubiquemos un espacio, tratar de estar lo más libre de distracciones, poner micrófonos, audífonos para aislar el ruido si pueden. Y bueno, vamos a tomar este espacio para pues trabajar juntos, aprender juntos. Quiero pedirles que nos concentremos, agradecer a Red Familia esta invitación y a cada uno de ustedes pues el compromiso que sé que llevan. Esta es la última sesión de 10, si no me equivoco. Entonces ha sido un trabajo arduo, ¿no? Porque el trabajo se ha incrementado con la pandemia, muchas horas de hiperconectividad que tenemos todos. Ya antes teníamos hora de entrada y de salida, ahora ya no porque estamos en casa. Pero bueno, estamos aprendiendo juntos y finalmente lo más importante es que podamos dar este servicio en la gran labor que hacemos. Yo, al igual que ustedes, soy educadora, soy pedagoga y entonces creo que desde la educación podemos hacer muchísimas cosas. Entonces les voy a pedir que tomemos un minuto para relajarnos, cierren sus ojos, respiren profundo, permitan que el aire entre por sus pulmones. Vamos a relajarnos. Así con sus ojos cerrados les pido que hagan una inhalación, que permitan que el aire entre a sus pulmones lentamente. Con sus ojos cerrados, ahora vayan sacando el aire lentamente. Nuevamente respiramos. Otra vez para afuera el aire.
Ya está. Vamos a estirar, vamos a dar un poquito de movimiento a nuestro cuerpo, vamos a permitir que se abran estas ideas que todos queremos trabajar, ¿no? Círculos, ¿no? En nuestros hombros, para adelante, para atrás, un estiramiento, otro. La verdad es que ha sido un día de una jornada larga para todos, es martes, entonces si ya estamos listos, les pido que abran sus ojos y vamos a iniciar. El tema de hoy que nos compete pues trabajar se ha dictado de esta manera: alcoholismo y drogadicción, prevención y contención. Es un tema del cual hay tanto que decir, hay muchos mitos en torno a este tema, y cuando Red Familias me dio este gran honor de poder compartir con ustedes esta noche, pues estuve pensando mucho de qué manera organizar esta información. Ustedes como educadores, que sé que son profesores pues de vocación, de distintos lugares, ¿no? del país y de otras regiones también. Estuve pensando mucho qué información darles. Como decía Nayeli, en el año 2000, hace 21 años, llegué a trabajar a Montefénix como pedagoga en el área de terapéutica. Yo era la que elaboraba todos los materiales didácticos, yo era el enlace con las familias. Y cuando llegué allá hace 21 años me di cuenta que no sabía nada de este tema, ¿no? Del tema del alcoholismo y la drogadicción, la prevención. Y entonces estuve pensando mucho cómo poder organizar esta información como educadores, qué podemos analizar, reflexionar y cómo llevarlo a nuestras aulas, ¿no? Con nuestros estudiantes. En todos los niveles, porque la prevención aplica desde el nivel de educación preescolar hasta la educación superior y posgrado. Entonces, vamos el día de hoy a desmenuzar estos temas, vamos a analizar y a reflexionar. Y yo quiero iniciar con un pensamiento de un escritor inglés, John Ruskin. Él dice que educar al alumno no es hacerle aprender algo que él no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Y yo les quiero pedir que esta noche nos podamos concentrar, podamos abrir nuestra mente, nuestro pensamiento, pero sobre todo nuestro corazón, como ese libro que está ahí en esa imagen, porque estos temas requieren de mucha sensibilidad, porque el estar todos los días en la escuela, ahora estamos no en el edificio escolar, pero sí en el entorno escolar, conectados a través de las diferentes plataformas, pues nos llevan a tener una sensibilidad en estos temas, ¿no? Entonces, sobre todo, quiero yo pedirles que podamos abrir esa mente, ese corazón, para saber de qué manera podemos ayudar a nuestros estudiantes y empezar por nosotros mismos, porque creo que eso es lo más importante. Entonces, vamos a iniciar. El objetivo de la sesión de hoy precisamente es que podamos nosotros entonces analizar cuál es el papel que tiene la escuela para la prevención del consumo de drogas. Y cuando hablo de escuela, me estoy refiriendo a todo el entorno de manera integral, los que conformamos las instituciones educativas, empezando por nuestros directivos, personal docente, personal administrativo, evidentemente los estudiantes y los padres de familia, que son quienes nos confían todos los días a sus hijos y ponen pues en nuestras manos una labor muy importante. Entonces, ¿qué papel tiene la escuela y por qué es tan importante la escuela para generar estas estrategias de prevención para el consumo de drogas? Ahora bien, si se fijan, estamos hablando de prevención. ¿Cómo vamos a prevenir que los menores de edad o los jóvenes que aún se encuentran en desarrollo, pues no consuman esa droga, ¿no? Por eso, el día de hoy vamos a analizar cuál es la diferencia entre la prevención del consumo de drogas y la prevención de adicciones. ¿Está correcto el término? Hoy vamos a revisar eso y vamos a llevar, finalmente, yo quisiera que al finalizar esta sesión ustedes tuvieran pues herramientas para poner en marcha en sus instituciones educativas. Y bueno, para poder entrar en materia, anualmente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publica su informe de cómo está el consumo de drogas a nivel mundial. Y aquí podemos observar que el consumo de drogas en el año 2015 nos decían que 247 millones de personas a nivel mundial
habían consumido drogas en el año anterior. Asimismo, este informe nos dijo o nos compartía que 29 millones de personas a nivel mundial tienen padecimientos por el uso de sustancias adictivas, tienen trastornos por consumo de sustancias. Pero fíjense, solo 1 de cada 6 personas tiene la posibilidad de tener un tratamiento de rehabilitación. Entonces, aquí yo me quiero detener un momento para que podamos analizar el papel tan importante que tiene la prevención en este tipo de padecimientos. Cuando nosotros hablamos de estos dos factores, los costos en materia de tratamiento siempre van a ser mucho mayores que en materia de prevención. Esto es un poquito para que se den una idea, y yo sé que ahorita todos mis queridos maestros van a empezar a hacer números en su mente. Un tratamiento promedio de internamiento de 5 a 7 semanas en una clínica residencial integral donde se atiende al usuario y también a la familia, está en el rango de entre $8,000 o $9,000 más o menos. Ya sé que van a pasar a hacer números, y lo digo en dólares porque tenemos estudiantes que están también ahorita, participantes que están en otros países. Si nosotros lo comparamos y lo ponemos en una balanza con el costo que nos requiere, o con la inversión, yo no la llamaría un costo porque es una inversión que requiere un programa de prevención o un sistema de prevención, por decirlo correctamente, nosotros aquí en Montefénix está entre $50 y $60 y te incluye un programa integral, donde es no solamente el estudiante, sino también toda su familia. Entonces, lo que nos dice toda la teoría de la prevención es que entre más temprano iniciemos con estrategias para prevenir el consumo de sustancias adictivas, tendremos mejores resultados. Además, si nosotros comparamos, además del gasto que se invierte en tratamiento, porque el tratamiento es muy caro, requiere de un equipo multidisciplinario, requiere de médicos, terapeutas, especialistas, un nutriólogo, un psiquiatra. Además de eso, si nosotros analizamos las pérdidas que cuando un usuario de drogas llega a un tratamiento, han sido enormes. Ha perdido el trabajo, la familia, accidentes, internamientos en otros centros, distintas pérdidas, ¿no?, familiares, laborales. Entonces, siempre va a ser mejor la inversión en prevención. Yo siempre les digo a los directores de las escuelas, cuando tengo la oportunidad, a los profesores, como es el día de hoy, verdaderamente invirtamos de la prevención. Vale la pena porque estamos hablando del cuidado de nuestros estudiantes, de su salud física, mental, pero también espiritual. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo está el consumo de sustancias en México? En el año 2014 se realizó la encuesta de consumo de drogas en estudiantes. Se aplicó a niños de primaria, de quinto y sexto, jovencitos de secundaria y de bachillerato. Y entonces, cuando les preguntaron si han consumido drogas, pues más de 152,000 estudiantes de quinto y sexto afirmaron haber ya probado drogas. En el caso de niños o jóvenes de secundaria y bachillerato, 1,800,000 ya han usado drogas. Y un dato que a mí me parece que nos lleva mucho al plantear estrategias de prevención, de intervención inmediatas, de contención, como es el tema que nos toca hoy, es este que nos dice que más de 2 millones de menores, más de 2,387,000 menores de edad requieren ya algún tipo de rehabilitación por consumo de drogas. Entonces, estaba yo en una reunión hace algunas semanas, justamente por Zoom con un equipo de doctores y expresaban su preocupación porque decían, es que a estas alturas, pues la adicción incluso ya va a ser también una enfermedad pediátrica. Porque si estamos hablando que más de 2 millones o 2,387,000 menores de edad ya requieren una rehabilitación, esto quiere decir que están empezando a consumir sustancias desde edades muy tempranas. De ahí la importancia que tiene la escuela como un factor protector. El día de hoy vamos a revisar cuáles serían aquellas estrategias que podría hacer la escuela o qué podríamos integrar.
Ahora bien, les quiero pedir que nos tomemos unos momentos. Ahora yo ya hablé mucho. Les voy a pedir que nos pongan en el chat un link para que entren a una encuesta que solamente es una pregunta donde yo les quiero que nos ayuden a contestar escribiendo quién de ustedes ha probado alguna droga. No se preocupen, nadie se va a enterar. Es una encuesta anónima. Solo los 400, 500 o 600 personas que estamos aquí, es simplemente poner sí o no. ¿Quién de ustedes ha probado alguna droga? Entonces, le voy a pedir por favor al equipo de Red Familia que nos compartan en el chat el link, mientras yo lo voy a abrir acá de este lado, para que podamos ir viendo las respuestas que van contestando. Es simplemente, van a abrir ahí el link, aparece el logotipo del ave fénix, ustedes bajan la hoja y ahí van a identificar la encuesta. Esta encuesta pues se está contemplando, es una sola pregunta, desde la cual yo quiero que ustedes se tomen unos momentos para que juntos podamos pues analizar sus respuestas y que nos servirán de mucho para entender todos estos temas. A ver. Chicos, nada más les pedimos que ahorita les vamos a poner el link. Por favor, contesten en el link, no en el chat. Es una encuesta anónima. Muchas gracias. Yo lo digo un poco en broma, pero no pasa nada si contestamos. Solamente es sí o no han probado alguna droga. Pues alguna vez en su vida o muchas veces, solamente es contestar sí o no, nada más. ¿Ok? Aquí van a ir apareciendo las respuestas. Y entonces vamos a ir revisando qué nos dicen las respuestas. Bien, no sé si ya están pudiendo contestar la encuesta. No sé si nos ayuda el equipo de Red Familias. Todavía no la veo aquí reflejada. Si me pueden informar. Sí, ya compartimos el link. Ok. Bien, maestros, vamos a regresar entonces. Algo está pasando aquí con la encuesta que no nos está actualizando datos, pero hasta donde estoy viendo, déjenme poner acá. Así es, no deja entrar, porque yo No, ya ¿verdad? estoy entrando, y no deja entrar la encuesta. A ver, les vuelvo a compartir el link por aquí, si les parece. Sí, gracias. Y vamos a volver a darle clic, porque a lo mejor me faltó algún icono. Aquí está. Y aquí se los comparto en el chat. Aquí está el chat. A ver, ahí está. Lo acabo de poner en el chat. Gracias, Perla. Yo ya pude entrar, entonces seguramente Perfecto. ya la mayoría podrá entrar Ok. y contestarla. Bien. Sí, ya está cargando la página. Ya están entrando las respuestas. Tómense unos momentos. No perdamos nada si tomamos unos 3, 4 minutitos. Perla, estamos recibiendo preguntas de que si también se considera alcohol, droga, cigarro, café. Sí, justo vamos para allá. Ahorita vamos a describir exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de droga. Por eso es un poco la intención de esta encuesta, ¿no? Saber qué tanto conocemos de este tema y a qué nos referimos. Ustedes
Lo que les venga a la mente de primer momento, si han consumido o no una droga, lo que ustedes sepan de ella, contéstenla de manera así sencilla, nada más. Si creen que sí, adelante, y si nunca lo han hecho, bueno, pues le ponen que no. ¿Ok? Está cargando la página, pero bueno, ahorita si quieren vamos a regresar a la presentación. En un ratito revisamos las respuestas para no distraernos y no perder la secuencia. Bueno, ahí estaban entrando sus respuestas. Iba un porcentaje alto que decían que no, otros decían que sí, pero ahorita vamos a revisar la encuesta final. Y entonces tenemos que empezar por describir qué es una droga. Aquí yo he identificado, les quiero poner un glosario de términos que me parece fundamental que como educadores, como maestros, usemos la terminología correcta. Esto es muy importante porque finalmente, al ser nosotros ejemplo de nuestros estudiantes, pues tenemos que conocer del tema. Este es un principio básico de la prevención. Y droga, justamente contestando estas preguntas que hacían, droga es cualquier sustancia que al introducirse en nuestro organismo produce una reacción, ¿ok? Cualquier sustancia. Entonces, si nosotros analizamos el siguiente término, que es una droga psicoactiva o adictiva, la diferencia entre droga y droga psicoactiva o adictiva es que una droga adictiva es aquella sustancia que cuando se introduce en nuestro organismo va a producir un cambio en nuestra mente, en nuestra psique, por eso se llama psicología, porque estudia pues nuestra mente, nuestro cerebro, la psique o mente, y además va a modificar las funciones superiores de nuestro sistema nervioso central, como cuáles, como el pensamiento, como la memoria, como la concentración, como la atención. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos a nuestros estudiantes, ¿no? Retrasar o ayudarlos para que ellos tengan esta conciencia plena desde que el primer momento que ellos consumen una sustancia se están poniendo en un riesgo porque se va a ver mermado su desarrollo. Entonces, una droga psicoactiva o adictiva son todas aquellas que van a modificar el funcionamiento del cerebro. ¿Como cuáles? Pues como el alcohol, el tabaco, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, las metanfetaminas, etc. ¿Ok? Y droga es cualquier sustancia que al introducir a nuestro organismo, ¿sí?, va a producir una reacción. En el caso de la droga es importante que identifiquemos cualquier sustancia que no sea para la supervivencia del hombre, es decir, los alimentos no son una droga, el agua no es una droga, el oxígeno es una droga, pero todo lo demás sí es una droga. Por ejemplo, una aspirina que contiene ácido acetilsalicílico, pues es una droga no adictiva. ¿Qué pasa con algún medicamento de los que son controlados? Pues esa sí es una droga psicoactiva que puede generar una adicción y que por eso hay toda una normatividad para el uso de sustancias controladas. ¿Qué es la intoxicación? ¿Sí? No vamos a decir, ay, ese es un borracho, está hasta las manitas, se puso hasta las chanclas. No, maestros. Intoxicación es aquella reacción del organismo ante el contacto con alguna sustancia. En este caso nos vamos a referir a una intoxicación por uso de sustancias químicas. ¿Ok? Es importante que aprendamos esta terminología. ¿Qué diferencia hay entre droga y medicamento o fármaco? Bueno, pues el medicamento o fármaco es aquella sustancia utilizada con fines terapéuticos, ¿sí? Puede ser una sustancia controlada adictiva, pero que nos va a recetar el doctor para controlar ciertos padecimientos, ¿no? Como la morfina, por ejemplo, que se utiliza para algún padecimiento específico. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia no es otra cosa que el malestar posterior cuando una persona deja de consumir alguna droga psicoactiva o adictiva, después de haberla estado consumiendo durante varios tiempo un largo periodo de tiempo. Es lo que pasa en el caso de un consumidor de alcohol que se lleva pues varias semanas consumiendo y de repente deja de consumir.
su organismo va a tener una serie de manifestaciones como sudoración, como temblores, como ojos rojos, como pues una serie de malestares, que eso es lo que le lleva a volver a tener que consumir para poder bajar ese síndrome de abstinencia, lo que llamaríamos la famosa cruda en algunas circunstancias, ¿ok? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia, yo puedo decir, es que esta persona es muy tolerante, ¿cómo aguanta? Pues es lo mismo. La tolerancia es tener un alto grado de pues, ¿cómo llamarlo así? Esa capacidad para resistir, ¿sí? Y seguir incrementando el uso, en este caso, de sustancias. Aquí es muy importante que identifiquemos para aclarar la tolerancia. La tolerancia es en un consumidor de alguna sustancia, a lo mejor al principio con 2 o 3 copas tenía un efecto de relajación, de sedación, ¿no? Pero después, pues ya no solo son 2 copas, ahora necesita 3 y después 4 y después 5, ¿sí? Entonces, ese es el detalle con las drogas psicoactivas o los fármacos de abuso o las drogas adictivas, que la persona cada vez va a necesitar mayores cantidades de la sustancia para obtener el mismo efecto. Esto es a lo que le llamamos algunos elementos para identificar cuando alguien ya tiene un problema de adicción, ¿sí? O de abuso de sustancias. Y finalmente el usuario, cuando yo me esté refiriendo al usuario, pues evidentemente estaré hablando de la persona que consume la sustancia. Hoy en día hay que ser muy cuidadosos con los términos para no sonar ni despectivos, ni descalificativos, ni de ninguna otra índole, ¿ok? Entonces, cuando estemos hablando el día de hoy de drogas, me estoy refiriendo a drogas psicoactivas, drogas adictivas, aquellas sustancias químicas que al introducirse en nuestro organismo van a modificarlo, van a modificar nuestra mente, ¿ok? Vamos al siguiente, a la siguiente lámina, donde entonces trataremos de entender cómo vamos a comprender lo que es el alcoholismo, qué es la adicción. Y déjenme prender la luz, denme un minutito. Ya está oscureciendo un poquito, pero bueno, el alcoholismo y la adicción, que es el tema que nos toca hoy, nos podemos entender que los vamos a ver como sinónimos, aunque ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Nos dice el Instituto Nacional de Abuso de Drogas que es una enfermedad crónica del cerebro caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de la sustancia a pesar de las consecuencias nocivas. Esto es, un consumidor de cocaína, por ejemplo, ¿no? Que empieza a consumir una sustancia y entonces no puede parar de consumirla. Y aquí nos dice esta definición del Instituto Nacional del Abuso de Drogas, que se caracteriza por el uso compulsivo. Entonces, a pesar de las consecuencias que puedan padecer o presentarse en su organismo, ¿no? Y las consecuencias pueden ser tanto físicas como psicológicas, como emocionales, como sociales. Y aquí les quería yo poner un ejemplo, ¿no? Como un consumidor de cocaína, por ejemplo, que a las 2, 3 de la mañana empieza con la obsesión de querer continuar con el consumo, porque esa es una de las características de la adicción, el pensamiento hacia la obsesión, pero también la compulsión. Una vez que empiezan un consumo no pueden parar. ¿Y qué hace? Bueno, pues a las 3 de la mañana sale de su casa, se va en el auto y se mete a una zona pues de alto riesgo para conseguir la sustancia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre alcoholismo y adicción? Bueno, el alcoholismo es un término que desde hace muchos años se utiliza. Ustedes han de haber escuchado los grupos de alcohólicos anónimos, donde ellos identifican como esa pérdida de control ante la sustancia. Después, en el año de 1977, la Organización Mundial de la Salud lo caracterizó como aquel síndrome de dependencia al alcohol. Dependo del alcohol, no puedo dejar de beber porque entonces viene una serie de manifestaciones que me impiden estar estar medianamente funcional y entonces la persona no puede parar de consumir. En el caso de la adicción nos estaremos refiriendo
a ese consumo por todas las demás sustancias. Cocaína, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, heroína, etc. ¿Ok? Finalmente, aquí en esta noche vamos a estarnos refiriendo regularmente a adicción, aunque pueda ser al alcohol o a las drogas. Hoy en día ya no hay personas que solamente beban alcohol, son muy pocas. Ahí a Montefénix nos llegan regularmente pacientes con padecimiento de múltiples sustancias, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos identificar estos términos. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de cuando una persona se encuentra en riesgo por consumo de alcohol? ¿Okay? Aquí tenemos una pirámide invertida que es un espectro de consumidores de alcohol. Esta pirámide es una aportación de un estudio que hace la doctora Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría, y ella nos dice, ¿no?, que nos maneja un semáforo verde, amarillo, naranja y rojo. Y entonces este semáforo nos ayuda a identificar un poco, ¿no?, o entender, mejor dicho, cómo las personas se relacionan con el alcohol. Entonces, en la parte de hasta arriba de esta pirámide tenemos en verde aquellas personas que o son abstemios o pueden ser bebedores ocasionales y que cuando llegan a beber no tienen ningún conflicto. Se van a una fiesta, a una reunión, beben 1 o 2 copas y no pasa nada. Entonces, el porcentaje de este tipo de personas en nuestro país es entre el 70 y el 80%, y le podemos llamar que es un consumo de menor riesgo. No tienen mayor problema. En el caso de los usuarios de alcohol que pueden empezar a tener riesgos, que son los que a lo mejor se van a la fiesta cada fin de semana y a lo mejor incrementan un poquito el consumo, y que una vez que empiezan a beber, pues salen con una intoxicación que quizá no es de adicción, pero sí pueden empezar a tener algunos problemas, es entre el 18 al 14%. Le llamamos consumo de riesgo. De ahí nos vamos al color naranja, que ahí ya empezamos con síntomas donde ya hay ciertos malestares, donde ya hay un diagnóstico de consumo problemático, ¿sí? Aquellas personas que a lo mejor se van el fin de semana a la fiesta y que a lo mejor el lunes faltan porque tienen resaca, porque tienen algún malestar, porque empiezan a faltar al trabajo, porque empiezan a descuidar a la familia. Entonces, entre el 6.5 y 5.2% de nuestra población tienen un uso problemático del alcohol. Y finalmente, el 5.5% de esta población, ¿no?, de nuestro país, pues desarrolla ya un problema de adicción, ¿sí? La adicción ya dijimos que es esta enfermedad donde la persona tiene una serie de problemáticas, donde tiene una afectación a nivel del sistema nervioso central y a nivel de todo su entorno, ¿ok? Entonces, aquí esta pirámide nos ayuda a entender cómo puede ser el consumo. Y en esta siguiente lámina yo me quiero detener un poquito para que veamos cómo nosotros como educadores, como profesores, y empezando por nosotros mismos, cómo está haciendo nuestro consumo de alcohol. La Organización Mundial de la Salud nos habla de un consumo responsable. Y ojo aquí, tenemos que comprender este término y entenderlo para que entonces de esta manera podamos educar a los padres de familia. Hablamos de un consumo responsable en el caso de un hombre, por ejemplo, adulto, obviamente, es si tú te vas a una fiesta, por ejemplo, ¿no?, la fiesta que empieza en 9, 10 de la noche, pues en esta categorización de consumo responsable sería un consumo no mayor a 4 copas por esa ocasión, ¿no? No más de 12 copas a la semana y en el rango de 1 hora de consumo. Es decir, yo llego a la fiesta a las 10 de la noche, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya llega el anfitrión y me dice, Perla, ándale, te invito una copita, no sé qué. Bueno, vale. Entonces yo llego a las 10 de la noche. Bueno, pues en el rango de esa hora yo podría beber esa bebida, ¿no? Y a las
11 o 12, quizá otra, y a la 1 y ya, ¿no? En el caso de un hombre pudieran ser hasta 4, dejando 1 hora entre copa y copa. ¿Por qué, maestros? El alcohol se metaboliza a través del hígado, ¿sí? Por vías urinarias, a través de la orina y a través de la transpiración. Entonces, si nosotros vamos a una reunión y pensamos que en el rango de 4 o 5 horas, que es lo que estamos más o menos, estaríamos hablando de un consumo responsable o de menor riesgo. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues que cuando llegan a la fiesta ya vienen con un consumo previo, ya tuvieron el precopeo y ya llegan con una intoxicación, pues porque rebasaron este cuadro de consumo responsable. Ojo, cuando a nosotros nos hablan a Montefénix, nos dicen, por favor, Perla, necesito que vayas a la escuela para que des una plática sobre prevención y enseñar a los niños a beber. Nosotros no enseñamos a beber a los niños y a los jóvenes. En Montefénix les enseñamos a cuidar su salud, a cuidar su organismo. Un niño, un menor de edad, ahorita vamos a ver, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia debe de beber alcohol. En el caso de las mujeres aplica igual, es decir, no más de 3 copas, porque la absorción por la estructura de la mujer, ¿no? No más de 3 copas por ocasión, no más de 1 por hora, más o menos una hora 45 minutos, y no más de 9 copas a la semana. Es decir, a lo mejor lunes, miércoles y sábado, bueno, pues se toma 3 copitas, considerando estos lapsos y periodos del consumo. Ojo, es importante no confiarnos, ¿no? Y también decirles, es que Perla nos enseñó cómo se debe de beber. Yo lo que les estoy diciendo es cómo hacer un uso responsable de la sustancia. Ahora bien, este uso responsable aplica sí y solo sí cuando hablamos de un adulto. Los jóvenes, por las características mismas de la adolescencia, están en la edad del reto, de retar a la autoridad. Piensan y creen, ¿no? Por su misma personalidad, que están en este desarrollo, que son omnipotentes, que nada les va a pasar. En el caso de un adolescente no podemos hablar de un consumo responsable. Para un adolescente un consumo responsable pueden ser 15 o 20 copas en el rango de 1 hora, ¿no? El que más beba es el que más aguanta. Entonces, esto no aplicaría para un joven menor de edad y menos para un niño, ¿sí? Se puede hablar de un adulto donde el consumo no sea mayor a 1 copa o trago estándar. Ojo, aquí estamos hablando trago estándar, acuérdense, están las medidas, el caballito de tequila, un tarro de cerveza, etcétera, ¿ok? Entonces, estamos hablando de ese trago estándar. Y cuando no se trate de una persona en proceso de recuperación por la enfermedad de la adicción, esto es bien importante. Por este mismo padecimiento que se genera en la persona que está en recuperación, acuérdense que la adicción, el alcoholismo, es una enfermedad que se controla, es como la diabetes, pero no se cura. Es decir, si una persona que estuvo internada en Montefénix tiene que aprender que aunque su droga de preferencia sea la cocaína o la marihuana, tampoco puede tomar alcohol, porque el alcohol también es una droga legal, pero no por ello menos dañina, que lo puede llevar nuevamente al consumo. Hay un término que se utiliza en tratamiento que es el craving, que es esta necesidad imperiosa por consumir la sustancia. Cuando alguien está en recuperación por adicciones y llega a lo mejor a una reunión donde está la gente consumiendo, se le puede destapar este craving. Este término quiere decir esa ansiedad, esa necesidad que empiezan a tener pensamientos pues de querer consumir la droga. Entonces, acuérdense que una sustancia puede llevar al consumo de otra. Entonces, aquí, cuando es una persona que está en recuperación por adicción, no podemos hablar de un consumo responsable. Es abstinencia total de cualquier sustancia adictiva. ¿Ok? Entonces, entendiendo esta terminología, yo quiero que aquí hagamos una reflexión de que estamos inmiscuidos en una cultura tóxica. Yo les pongo esta imagen y algunos se pueden reír porque vemos a la cara del niño, vean los ojos, su cara y en primer plano
la botella de alcohol. Entonces, somos una cultura tóxica, ¿no? Desde que nace el bebito, nosotros vamos a celebrar y el alcohol no puede faltar, ¿no? Y después, en el bautizo, buscamos padrinos de todo, pero el que nunca puede faltar es el de alcohol. Y después son los 15 años y lo mismo. Y después la boda. Y después cuando alguien fallece, todos estamos tristes y ahí está el alcohol. Cuando gana nuestro equipo favorito, está el alcohol. Y si pierde, pues estamos tristes. Vamos a olvidar las penas con alcohol. Los niños por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia deben de consumir alcohol, ¿sí? Ni aunque se esté en una celebración, ni porque estoy yo en mi casa. A mí me toca mucho, por ejemplo, que he dado pláticas a padres de familia y me dicen, Perla, prefiero que lo haga aquí en mi presencia a que lo haga afuera. Señores, ni adentro ni afuera. La teoría de la prevención ha cambiado. Nosotros vivimos otra época, otro momento, era distinto. Ahora ya hay escuela de padres, ahora ya hay programas de prevención que nos dicen que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia los menores deben de probar una gota de alcohol. Ya después de los 18, 19, 20 años, bueno, ya tuvieron una formación en valores, en el cuidado de su cuerpo, en el ser asertivos y ellos decidirán. Pero los menores de edad no lo deben de hacer. Porque además es un delito. Si nosotros enseñamos a beber a los menores, pues estamos incurriendo en un delito. Por eso en Montefénix no enseñamos a beber, enseñamos acciones de autocuidado de la salud. Esto es muy importante. Y vean, en los medios de comunicación, en los diferentes programas que hemos crecido con pues el consumo, no con el consumo, con los distintas, nos invitan al consumo, perdón. Aquí podemos ver una imagen de Popeye el Marino, muchos de ellos crecimos con él, y vean ustedes, aquí está, bueno, pues tiene la pipa, ¿no? Pues vemos aquí un poco una contradicción, es un hombre muy fuerte, pero bueno, aquí está con la pipa, y vean las espinacas, podemos inducir o entender que es como una flor de la marihuana, ¿no? Como que es la hoja de la marihuana, perdón. Y entonces, pues aquí se hace un estudio ahí un poquito más profundo. Entonces, ¿cómo consume la marihuana la gente? Pues a través de la pipa, ¿no? Entonces, los medios de comunicación continuamente están invitando a los menores al consumo. ¿Qué pasa con una caricatura más actualizada? Bueno, pues ahí está Homero Simpson, vemos el tarro de alcohol en primer plano, véanlo, está intoxicado Homero Simpson, ¿no? Y después aquí observamos también, vean cómo está la flor de la marihuana, está Homero Simpson, está intoxicado. Y entonces, en una ocasión que estaba yo en una escuela dando una plática, me decía un papá muy preocupado, Perla, ¿qué hago? Entonces, le prohíbo a mi hijo ver este tipo de programas, le apago la televisión. Ustedes saben que lo más prohibido es lo más atractivo. ¿Por qué me lo prohíben? ¿De qué se trata? Entonces, lo que nos toca hacer como maestros es enseñar a los niños a ser críticos ante los mensajes que están viendo en la televisión. Educar hacia la reflexión, ¿no? De qué te está promoviendo esto, qué te dice. ¿Sí es cierto que una persona que consume alcohol se divierte más? ¿Por qué Homero Simpson siempre está tomando su tarro de cerveza y por qué en esta imagen está de esta manera? Entonces, más bien es sentarnos, en el caso de los papás con sus hijos, en el caso de los maestros, bueno, pues enseñar a los niños a ser reflexivos. Vean aquí Bob Esponja, si observan al fondo de la imagen, podemos ver que está otra vez la hoja de la marihuana. Ya vieron cómo están sus ojos, ¿no? De que está intoxicado por el consumo. Y en la mano observamos también que tiene un churro de marihuana. Entonces, pues todos estos mensajes que va mandando los medios de comunicación, pues están de alguna manera también presentes permanentemente en la educación. O, pues sí, en los ambientes en donde están pues los niños viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues generar estrategias de educación, de prevención, de análisis, de reflexión hacia estos mensajes que nos están proyectando. Y en el caso de los adultos, pues hoy en día se ha dado un boom de estas narcoseries donde promueven valores contrapreventivos, ¿no? Esta serie habla de un
una persona que tiene mucho poder y que entonces ahora va a generar una droga que no sea adictiva, pero además todo lo que hace es un hombre que siempre le va bien y que siempre tiene buenos resultados, ¿no? El Señor de los Cielos, ustedes saben, también es una serie que ya va avanzando, ya no sé en qué número de temporada va, pero tienen un impacto muy fuerte con los niños, con los adolescentes. Igual está del club, ¿no? La Reina del Sur, que ya tiene un rato que salió, Elite. En todas estas series se promueven ciertas acciones hacia el consumo de sustancias, de alcohol, de droga. Hay escenas explícitas donde se ve cómo se están drogando. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa información de manera positiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Me va a decir, Perla, ¿pero cómo? Bueno, a mí me tocó en una ocasión en una escuela, yo trabajé en una preparatoria. Les digo que yo también había estado en escuelas, pero en una de las que me tocó era una secundaria y prepa de 1,200 jóvenes. Y entonces me tocó ir a hacer una estrategia en la materia de orientación y tutorías, donde yo les dije a los niños, les voy haciendo preguntas y ustedes van contestando. Y entonces era de orientación vocacional. Y una de las preguntas que les hice a los niños es, ¿ustedes cómo se visualizan en 20 años? ¿No? Tenían que, cuando van en primera secundaria, tienen 11, 12 años, en 20 años eran 30 y tantos años. Y entonces ya yo me llevé el material para revisarlo y empezar a trabajar con niños la parte de orientación vocacional. Y cuando me voy dando cuenta que varios niños habían puesto en sus respuestas que ellos querían ser narcotraficantes, porque el narcotraficante pues tenía pues mucho dinero, porque siempre le iba muy bien, porque tenía una casa muy grande, porque pues su esposa era la más bonita y una serie de datos, ¿no? Que evidentemente nosotros como educadores podemos aprovechar entonces para que los niños reflexionen. Realmente una persona que se dedica a este tipo de cosas, ¿ustedes creen que va a estar tranquilo? Siempre tiene que estar huyendo, siempre tiene que estarse escondiendo de la autoridad. Entonces, a nosotros no nos toca pelear en contra del narcotráfico, porque esa no es nuestra tarea como educadores, pero sí nos toca llevar a los niños a momentos de reflexión, de introspección, de que entiendan hacia dónde quieren llevar su vida y de qué manera están entendiendo estos valores. Y para poder entender cómo se da el consumo de drogas, el doctor Rafael Velasco Fernández, él fue, porque ya falleció hace 2 años, él trabajó mucho en el ámbito de la prevención, fue mi profesor en la maestría y él nos hablaba mucho del modelo multidimensional del uso de drogas. Él tiene un libro que incluso está referido en la bibliografía. Tiene varios libros, pero yo lo tomé de este libro que es el ABC de las drogas. Y entonces él nos dice que el consumo de drogas es un fenómeno muy complejo que tiene una serie de problemas asociados y a él le llama este modelo multidimensional. Tiene múltiples dimensiones. ¿Por qué en una familia de 5 hermanos, 3 consumen drogas y 3 pues pueden tener un problema de adicción y los otros 2 no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, este modelo nos ayuda a entender precisamente que hay una serie de circunstancias que se van a generar. Y hay 3 elementos básicos para entender este modelo multidimensional del uso de drogas. El primero es la sustancia, ¿sí? Ya les decía yo que cuando me refiero a sustancia es la droga adictiva. Entonces, desde toda la época de los individuos, desde hace muchos años, desde sus orígenes, ¿no? Ya se utilizaba la droga con fines religiosos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la droga siempre ha acompañado al hombre en este proceso y evidentemente esta droga tiene que ver con que si no hubiera droga, pues no habría problemas. Entonces, el primer elemento del modelo es la sustancia o droga. La cantidad, la frecuencia, cómo se consume. No es lo mismo el alcohol que la cocaína. No es lo mismo si el alcohol es, ¿cómo se dice? Si es, ahora ya hay alcohol en polvo, por ejemplo, ¿no? O algún otro tipo de bebida. La frecuencia, cada cuándo se consume,
La vía de administración, vía de consumo. Están creándose nuevas vías de distribuir la sustancia y de consumirse, ¿no? En la cocaína, por ejemplo, la marihuana, hay un boom del consumo de marihuana, ya hay brownies de marihuana, ya hay pues supositorios de marihuana, hay una serie de maneras de que se consumen. El individuo, que quiere decir, bueno, qué características, qué lo lleva al consumo. No es lo mismo un joven de 15 que un adulto de 40. Y finalmente el contexto, alguien preguntaba, ¿a qué se refiere el contexto? Pues el entorno en el que se puede dar o no el consumo de drogas. Entonces, estos 3 elementos, maestros, es muy importante que ustedes los tengan en cuenta. La sustancia, la persona y el contexto. Estos 3 elementos son los que nos van a llevar a entender este complejo fenómeno del consumo de drogas. Yo no estoy hablando todavía de la adicción, ¿sí? No todo consumo de drogas termina en adicción, pero sí toda adicción comienza con un consumo de drogas. ¿Sí me explico? Entonces, la tarea de nosotros como educadores es retrasar lo más que podamos la edad de inicio en el consumo de las sustancias. Si esto pudiera ser a los 18 años, ya estaríamos del otro lado. ¿Por qué? Porque todavía nos dice el Instituto Nacional de Abuso de Drogas que invierte millones de dólares, en investigación anualmente. Nos dice que el cerebro del joven se termina de desarrollar hasta los 18 o 21 años. Entonces, para entender este modelo del consumo de drogas, hay 2 elementos que nos van a ayudar. Son los factores de protección y los factores de riesgo. ¿Ok? Van a ver estos factores que van a estar intermitentemente presentes a lo largo de la vida de las personas. Yo les decía, porque en una familia de 5 integrantes, 3 consumen y a lo mejor estos 3 sí tienen promedio de adicción y los otros 2 no. Si están en el mismo entorno, si tienen a los mismos papás, etc. Pues por los factores de riesgo o los factores de protección. ¿Qué son los factores de protección? Pues como su nombre lo dice, son aquellas características o capacidades personales o sociales que van a fortalecer a las personas para que puedan afrontar con éxito las situaciones de riesgo. Y en este caso nos referimos a las del consumo de droga, ¿sí? Aquellas situaciones que van a hacer a los individuos pues menos vulnerables para iniciarse en un consumo de drogas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y su contraparte sería los factores de riesgo, que es lo contrario, es justamente todas aquellas circunstancias o características, ya sea personales o ambientales, que relacionadas con la droga van a aumentar la probabilidad para que una persona se inicie en el consumo de drogas. ¿Ok? Entonces, estos factores de riesgo están intermitentemente en el ambiente, ¿no? Tener una familia en la cual mamá y papá consuman, tener un ambiente pues carente de valores, carente de límites, por ejemplo, que se pueda legalizar una sustancia, pues son factores de riesgo que van a potenciar la posibilidad de que alguien se inicie. ¿Ok? Ahora, el hecho de que estén esos factores de riesgo no quiere decir que inevitablemente se va a llevar a cabo el consumo. Únicamente implica un aumento en el riesgo de que alguien pudiera iniciar el consumo de drogas. ¿Ok? Ahora bien, para poder entender esto de los factores de riesgo y de protección, yo le voy a pedir al equipo de Red Familias si nos pueden ayudar a compartir pantalla. Vamos a ver un spot muy, muy cortito que dura 1 minuto. Maestros, yo les voy a pedir que ustedes identifiquen en ese spot que ahorita nos van a apoyar a poner, ayudar a proyectar, que ustedes identifiquen algunos factores de riesgo y si vemos algunos factores de protección. ¿Ok? Es una escena, es un video cortito donde vamos viendo distintas escenas. Puede ser que algunos de ustedes ya la hayan visto, no importa, está bien, pero vamos a compartir ese video para que de ahí ustedes vayan haciendo anotaciones. Si gustan en el chat pueden poner qué consideran que son factores de riesgo, qué acciones que estamos viendo en ese video
para que después podamos entender un poquito más cómo son estos factores de riesgo y cómo podemos trabajar para prevenir y procurar los factores de protección. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn this man. Go back where you came from. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Perla, no te oímos. Creo que está apagado tu micrófono. Listo, gracias. Ya pudimos observar en este spot cortito algunos factores de riesgo y no sé si observaron de protección. Pero ahí podemos identificar, si pueden ir escribiendo en el chat, que vimos distintos momentos, ¿no? Están una mamá, está un papá y están llevando a cabo ciertas acciones. ¿Podrían ayudarnos a compartir qué vieron de factores de riesgo? Yo aquí voy a abrir el chat. Alguien dice violencia, alcohol, fumar, los malos hábitos y malos ejemplos, anorexia, vemos por ahí a alguien que se está vomitando, podemos inducir, mal ejemplo, violencia intrafamiliar, nos dice Berardo. Yolanda nos dice los niños aprenden lo que viven, gritos, abusos, separación, violencia física, etcétera, ¿no? Entonces, gracias maestros, están muy activos y eso me encanta. Observamos ahí una serie de situaciones donde vemos cómo los niños pues imitan. Los niños los primeros años de vida aprenden por imitación. Si viven en un entorno vulnerable, en un entorno donde el consumo de drogas, el alcohol, por ejemplo, hay un continuado consumo cada fin de semana, donde mamá o papá lo ocupan o lo consumen habitualmente, pues los niños crecen pensando que eso es lo normal. Un niño menor de edad, ya les decía yo hace un rato, por ningún motivo debe de consumir alcohol en las edades, pues obviamente, de su infancia. Observamos ahí en ese video, vamos viendo distintas escenas, ¿no? Vemos a un niño, vemos a una señora que va subiendo la escalera eléctrica y vemos que la niña también trae un cigarro, ¿no? Vemos también ahí una mujer que se está, decíamos ahí, está como vomitando, podemos inducir que está teniendo ahí una cuestión pues de este tipo de un trastorno alimenticio. Una mujer que va peleando en el auto con el vecino de al lado y el niño va viendo todo, ¿sí? Un hombre que le está pegando a un perro y el niño está también observando. Entonces, todos estos son lo que llamamos factores de riesgo. Aquí nos fuimos mucho al ámbito familiar, pero ahorita vamos a ver en la siguiente lámina cómo son o cuáles son o cómo se pueden clasificar los factores de riesgo y de protección. Yo quería que identificáramos en este video, pues que es muy claro, ¿no? Cómo nosotros como educadores no nos vamos a detener a tratar de arreglar una familia, pero sí podemos detenernos, acercarnos, a platicar con el estudiante, hacer esta contención. Ahorita vamos a ver qué es la contención más adelante.
porque justamente las horas que los niños pasan en la escuela, pues son muchísimas. Hoy en día, pues están conectados, estamos todos hiperconectados, pero aún así tenemos que pensar ahora que nos reincorporemos, nos reintegremos a las actividades, pues qué vamos a hacer con estos niños, ¿no? Que evidentemente están en entornos, pues sí, vulnerables, más proclives a desarrollar un problema de adicción. Entonces, permítanme que les comparta la pantalla para continuar con el análisis. Compartir, aquí está. Y vamos entonces a identificar, ahí está, cómo es estos factores. En estos factores de riesgo, la Encuesta Nacional de Adicciones del 2011 nos da estos datos donde dice que es 4.4 veces más probable que una persona use drogas si su padre es el que las consume. Justo lo que veíamos en el video, es un factor de riesgo que potencializa e incrementa que alguien pueda iniciarse en el consumo. Asimismo, el 4.6% es 4.6 veces más probable que alguien consuma drogas cuando es el hermano quien lo hace. Y finalmente, esto se duplica un poquito más, 10.4 veces es más probable que alguien use drogas si es tu mejor amigo. Entonces, la escuela tiene que trabajar en este tipo de estrategias para formar a la población en general, ¿no? Y cuidar y proteger a los chicos. Entonces, ¿cómo podemos entender cuáles son? Estamos estado hablando qué son y cómo afectan o cómo van a hacer situaciones que van a estar intermitentemente provocando quizá o generando que sea más susceptible el individuo. Pero ¿cuáles son? Bueno, pues el doctor Efren Martínez, él es colombiano y él ha hecho mucha investigación respecto a los factores de riesgo y protección y nos dice que están distribuidos en 5 categorías. Los factores de riesgo y los de protección son, el primero son los factores individuales, es decir, los propios de la persona, ¿ok? Los familiares, ya veíamos algunos ejemplos, el grupo de pares, los escolares y los medioambientales. En los individuales, un factor de protección sería, por ejemplo, tener una fortalecida autoestima, ¿ok? Un factor de riesgo sería a lo mejor algún niño que tiene algún tipo de padecimiento o un trastorno por déficit de atención y que a lo mejor tiene una baja autoestima. En el caso de los factores de riesgo familiares, ya vimos muchos ejemplos en el video. Un factor de protección sería, bueno, pues una familia que pues da un espacio importante a la expresión de emociones, de sentimientos, ¿no? Donde hay un entorno de comunicación favorable. El grupo de pares ya veíamos ahí, ¿no? Cómo se incrementa la posibilidad, si mi amigo usa drogas, pues es más probable que también la otra persona consuma. Y un factor de protección, ¿cuál sería? Bueno, generar líderes juveniles. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Escolares. Este nos compete directo a nosotros. Yo les quiero compartir un estudiante, uno de mis estudiantes del posgrado una vez me decía, Perla, a mí, mi primer churro de marihuana me lo invitó mi profesor de la facultad. Entonces, así como la escuela puede ser un factor de protección, puede ser también un factor de riesgo. Tenemos que tener esas estrategias para cuidar a la población, ¿sí? Y los medioambientales, ¿qué es lo que está en el entorno? ¿Sí? Si se legaliza la marihuana, que no es el tema de la sesión de hoy, pues habrá más posibilidades de que la gente adquiera la sustancia. Las drogas están en todos lados, están adentro y fuera de la casa. Me van a decir, ¿cómo? Sí, el alcohol es una droga y está dentro de la casa, ¿sí? El tabaco es una droga y mucha gente fuma. En la tiendita de la esquina, en el internet, en las redes sociales, tú puedes hablar y pedir la sustancia. Entonces, nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que sean asertivos, para que sepan decir que no, para que sepan ser, pues, que tengan valores enfocados hacia el cuidado de la salud. Pero entonces hemos estado hablando de la prevención, pero ¿qué es la prevención? Hay una norma oficial para el tratamiento y prevención de las adicciones. Esta norma oficial nos dice que la prevención es ese conjunto de acciones
dirigidas a evitar, reducir o regular o definitivamente eliminar el consumo de una sustancia de uso no terapéutico, ¿ok? Así como disminuir las consecuencias físicas, psíquicas, económicas y familiares que puedan derivarse del consumo. Entonces, si yo estoy hablando de alguien que tiene un problema de adicción, ¿puedo hacer prevención, maestros? Pues sí podemos hacer prevención, porque entonces, tomando en cuenta esta definición o esta conceptualización, lo que queremos es reducir o bien hacer que la persona siga dañando o afectando su salud. En el caso, por ejemplo, de un alcohólico, donde ya tiene un daño hepático muy severo, si él entra a rehabilitación, estaría haciendo un tipo de prevención hacia la promoción de su salud. Ahorita les voy a explicar cómo entendemos estos niveles de la prevención. Justamente, el doctor Elizardo Becoña Iglesias, él está en España. En España tienen un plan nacional de drogas, han hecho muchísima investigación y él tiene el libro de la prevención, bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Se los recomiendo muchísimo. Y él nos dice que hay 3 niveles de la prevención para poder entender cómo entrarle como escuela o como a nivel comunitario o a nivel educativo. Y entonces estos 3 niveles de la prevención nos van a permitir un actuar, un accionar en cada una de estas poblaciones. La prevención primaria es la que va enfocada a la promoción de la salud, maestros. Aquí todavía no hay un consumo de sustancias. Aquí todavía la persona no ha probado la sustancia y lo que hacemos es acciones que van a ir hacia la promoción de la salud. Están preguntando cómo se llama el libro, viene en la bibliografía, pero se los repito, es Bases científicas de la prevención de las drogodependencias, del doctor Elizardo Becoña. Entonces, la prevención primaria es aquellas acciones dirigidas a la promoción de la salud cuando todavía no existe un consumo de drogas. Podríamos hablar de niños preescolares, niños en edad primaria, jóvenes que nunca han probado una droga. Eso sería promoción de la salud a nivel primario. A nivel secundario o secundaria, la prevención secundaria es aquella intervención temprana. Es Perla, se silenció tu micrófono. Gracias. Me quedé en prevención secundaria, ya no me escucharon, ¿verdad? Correcto. Gracias. La prevención secundaria es cuando empiezan los jóvenes con sus primeros consumos experimentales, ¿sí? Empiezan a probar a lo mejor el alcohol, incluso la marihuana. Acuérdense, hoy en día las drogas de inicio son alcohol, marihuana y tabaco. Son las que están empezando a consumir los jóvenes. Y entonces empiezan con esos primeros consumos experimentales y ahí es donde tenemos que entrar de manera inmediata a hacer esa prevención secundaria. Y la prevención terciaria ya es la rehabilitación y el tratamiento. Cuando ya hay un problema de alcoholismo, ya hay un problema de adicción, la persona ya no puede detener el consumo y tiene dificultades, tiene consecuencias muy severas a nivel de su salud física, mental y espiritual. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para trabajar a nivel de prevención primaria? Nos toca directamente a la escuela generar sistemas de prevención a nivel educativo, talleres para manejo de emociones, talleres de asertividad, talleres que vayan hacia la promoción de la salud. En el caso de la prevención secundaria, ahí definitivamente, cuando vemos que el joven está teniendo consumos, pues quizá un poquito más continuos, son de aquellos jovencitos que se van a las fiestas a los 15 años y salen intoxicados, pues ahí hay que hacer una intervención inmediata y canalizarlos con un psicólogo, con un especialista, ¿ok? Y la prevención terciaria, bueno, pues aquí finalmente son los centros de atención y de rehabilitación.
En Montefénix, en prevención secundaria, tenemos el área de atención en adicciones, donde trabajamos no solamente con el joven, sino también con los padres de familia. Es fundamental el trabajo con los padres de familia. Hacer esta psicoeducación de por qué el joven está consumiendo. Acuérdense, cuando un joven consume, por ejemplo, alcohol, no es tanto por el sabor, es por el efecto que le está generando en su organismo. Y en la prevención terciaria, aquí justamente es cuando nosotros vamos a hacer esa intervención para que la persona deje de consumir la sustancia y deje de afectar su salud, su ambiente familiar, su ambiente social, su entorno laboral, etc. Entonces, ¿por qué la escuela es un medio fundamental para la prevención del consumo de drogas? Pues simple y sencillamente porque tenemos a la población cautiva, maestros. El número de horas que nuestros estudiantes pasan en los colegios es pues de 7, 8, 9, 10 hasta 11 horas. A mí me tocó trabajar en una escuela donde justamente esta que les decía, esta secundaria y prepa, entraban a las 7 de la mañana y salían a las 7 de la noche. Era como una guardería para los jóvenes, por llamarlo así. Estaban con nosotros todo el tiempo, entonces tenían actividades extraescolares y tenían una serie de eventos para promover la salud de estos chicos. Podemos dar la información de manera estructurada y yo sé que ya de por sí su currículum está apretadísimo. Por eso es importante hacer un sistema de prevención integral donde podamos meter de manera transversal contenidos hacia la parte de la prevención, del cuidado de la salud. ¿Ok? Y porque la escuela es un agente de socialización en donde confluyen alumnos, profesores, padres de familia. Hoy en día la escuela está entrando a la casa, los papás se enteran de todo, de cómo estamos dando clases, de qué le estamos diciendo al niño, de qué manera están trabajando. Pues vamos a involucrarlos de manera favorable para generar estrategias de prevención, ¿ok? Y además la escuela escolariza obligatoriamente antes hasta los 17 años. Hoy en día salió ya publicada la Ley General de la Educación, donde además la educación superior ya es obligatoria. Entonces, imagínense qué importante y qué gran aportación sería tener un programa de prevención desde el nivel de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, hasta educación superior. Sí se puede, pero bueno, tendríamos que organizar pues toda una metodología, ¿no? Tomar ejemplo de otros países que han tenido buenos resultados. Y porque finalmente podemos adaptar la labor preventiva en los distintos niveles educativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la escuela, maestros? Pues promover estilos de vida saludable, ¿sí? Identificar los riesgos psicosociales que pueden llevar a que una persona empiece a consumir drogas. Instalar o establecer un sistema integral de prevención. Eso es el SIP, Sistema Integral de Prevención. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Y, ojo, maestros, es fundamental mantener actualizado nuestro reglamento escolar. Y aquí me quiero detener unos momentos, tenemos todavía tiempo, donde les decía que pues ahora sí que la droga está en todos lados. A mí me tocó de una escuela que me llamaron y me dijeron, Perla, ayúdanos por favor, queremos que nos vengan a dar una plática. De entrada, una plática no es prevención, así se los digo, eso no es prevención. Tenemos que hacer una serie de estrategias donde a lo largo de un ciclo escolar implementemos distintas actividades en el salón de clase con los alumnos. Una conferencia masiva con 500 alumnos no es prevención. Y entonces en esta escuela me dijeron, es que estamos pues sí impactados porque, a ver si alcanzan a ver esta pluma, lo que están haciendo, pues el negocio, ¿no? Que quiere pues enganchar a los más jóvenes, a los más vulnerables, pues están distribuyendo drogas al interior de la escuela. Y entonces lo que hacen es, en este tipo de plumas, que no saben fallar, le quitan el repuesto y en esta parte de adentro se introduce la sustancia. Y entonces se distribuye entre las escuelas y los profesores, pues, muchas veces no nos damos cuenta. Y así como esa historia tengo muchas más. Una psicóloga, la psicóloga del colegio, una escuela privada, me habló, a Montefénix nos dijo, por favor, ayúdenos, Perla, ¿qué hago? Vamos a hacer operación mochila,
porque me están diciendo que alguien está distribuyendo sustancia, marihuana al interior de la escuela. Y entonces Disculpa que te interrumpa. Sí, Me sí. comentan los docentes que no te vemos. Vemos el logo de Monte Fénix porque noto que es el dispositivo que tiene activo el audio, pero Déjame. el dispositivo que tiene activa la cámara, donde te podemos ver aquí los panelistas, no Ok. tiene activo el audio. A ver. Entonces no te podemos ver y no pueden ver la pluma. Vale. A ver, ¿ahí me están viendo? Déjame darle clic. Ya dejé de compartir. A ver si ahí me ven bien. No, de hecho, la camarita donde te vemos, la que te está tomando la imagen, esa es a la que le tienes que activar el audio para que automáticamente podamos verte. ¿Podrías activar el audio de ese dispositivo, por favor? ¿Ahí me ven? Ahí ya la podemos ver, ¿verdad? A ver, que nos contesten en el chat. Sí, ¿Sí me ven ahí ya ahí? te podemos ver. Perfecto, ok. Mil Algo me pasó gracias. con el equipo, no, al contrario. Bueno, pues es esta pluma, les decía que no sabe fallar, le quitan el repuesto y entonces en este espacio tan pequeñito que aunque nos sorprenda y nos haga dudar, aquí están distribuyendo la sustancia. Y como esta, encontramos N cantidad de maneras de distribuir la droga. Y entonces les decía que tenemos que tener nuestro reglamento escolar muy claro y muy detallado. No es lo mismo aquel joven que está consumiendo sustancias y que tiene un problema de abuso o de, pues sí, de abuso por las sustancias, aquel joven que está teniendo pues la posibilidad de distribuir la sustancia entre los demás estudiantes. Porque esto es un delito, esto es un narcomenudeo. Y entonces se está dando este boom en las escuelas donde se infiltran ciertas personas y entonces se enganchan a los más vulnerables, que son los jóvenes. Entonces esto es algo muy delicado porque entonces cuando nos topamos con estas cosas, pues no sabemos qué hacer porque además son menores de edad y esto complejiza aún más la situación. Entonces es muy importante que en su reglamento escolar ustedes tengan especificado qué pasa si alguien se intoxica dentro de la escuela, porque la verdad es que sí pasa, si alguien distribuye sustancias, si a alguien le detectan que trae alguna sustancia, pues ustedes tienen que tener estrategias y tienen que, más que estrategias, un reglamento muy claro que ustedes como equipo de docentes puedan comprender junto con sus directivos y puedan llevar, tomar acciones inmediatas, porque esto es algo, una constante que se está dando. Hay muchas historias que podría comentarles, pero que no nos da la vida, no nos dará el tiempo en esta noche, pero que yo creo que eso es fundamental. ¿Okay? Asimismo, también nos toca poder generar un sistema integral de prevención. Este sistema integral de prevención es primero iniciar con un diagnóstico. Cada escuela es diferente, maestros. No podemos hablar ni igualar las necesidades ni las características de una escuela del norte del país a una escuela del centro o del sur. Y entonces, este sistema lo que hace es, empieza por un diagnóstico, es como cuando estamos enfermos. Para que nos puedan tratar, nos tienen primero que diagnosticar. Y entonces, en una escuela, para que nosotros podamos generar acciones de prevención, primero tenemos que conocer si hay un consumo, qué tipo de sustancias se consumen, ¿cómo vamos a hacer esta intervención? Porque a lo mejor nosotros empezamos a hablar sobre, no sé, la heroína o la cocaína y a lo mejor los jóvenes ni siquiera la conocen y entonces les damos ideas. ¿Sí me explico? Es muy importante que podamos nosotros tener ese tipo de acciones. Yo sé que en las escuelas públicas es diferente, pero sí es importante que nos detengamos a analizar en el sistema educativo nacional cómo se están manejando este tipo de situaciones en las escuelas públicas. En las privadas creo que hay un poquito más de facilidad, pero es importante. Son preguntas que a veces no nos hacemos o interrogantes y que cuando nos vemos con una situación de este tipo, la verdad es que es muy complicado y entonces las escuelas pues es cuando se dan de topes y dicen ¿por qué no lo tuve en mi reglamento? Y entonces si tú lo tienes en tu reglamento, pues el papá que no esté de acuerdo pues simplemente pues no inscribe a su hijo en ese colegio y a lo mejor busca alguna opción que sea de acorde a lo que pues él cree o considera pertinente. ¿Okay? Y finalmente, maestros, aquí hay puntualizaciones muy, muy específicas de qué pueden hacer adentro de la escuela, del aula,
Tenemos que empezar por desarrollar competencias en los estudiantes, ¿ok? Sabemos que una competencia es ese conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes y valores que va a adquirir una persona y que le van a permitir resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a los niños, a nuestros estudiantes jóvenes, a que obtengan conocimientos sobre las drogas, ¿no? Cuáles son, cómo afectan al organismo, cómo se clasifican, estos conocimientos en torno a que la droga, pues sí los puede dejar enganchados, sí les puede generar una adicción. Tenemos que generar habilidades en ellos, ayudarles a que desarrollen habilidades, les decía, de afrontamiento, de asertividad. Si llegan a la fiesta y alguien les invita el churro de marihuana, ¿cómo van a decir que no? Para que no se sientan culpables. Y actitudes y valores hacia la prevención, pues a la promoción de su salud. Aquí nos dicen el ser asertivos. ¿Qué es la asertividad, maestros? La asertividad es esta capacidad de expresar una idea, una opinión, ¿sí? Sin sentir culpa, sin sentir miedo, haciendo valer mis derechos y además saber decir que no. Emplear técnicas interactivas. Ya les decía que estas conferencias masivas, eso no es prevención. Es mejor que ustedes en el salón de clase con sus estudiantes analicen canciones, películas, spots, todo esto que los niños están viendo diariamente en los medios, en las plataformas de paga, de streaming. Analícenlo con sus estudiantes. Pueden jugar a roles, cómo ellos pueden negar o rechazar una invitación, y no solamente al consumo de drogas, a distintos riesgos psicosociales, hacer cines debates, ¿no? Analizar los mensajes que manda el medio. Y los estudiantes, bueno, pues tendrán que ir adquiriendo estas habilidades, ¿no? Hacia las técnicas de afrontamiento, les decía cómo decir que no, cómo manejar sus emociones, a cómo resolver problemas, a que entiendan que siempre hay un riesgo cuando alguien se inicia en el consumo de drogas. Que sepan tomar decisiones, que sepan manejar esos niveles de estrés que de por sí ya la adolescencia misma genera. Bueno, pues de qué manera están canalizando, en lugar de irse a beber o a consumir alguna sustancia, que se vayan a hacer ejercicio, que se vayan, pues no sé, a algún evento escolar, ¿no? Ya lo decíamos, la asertividad, la resiliencia y que sean empáticos. Si nosotros logramos en nuestros programas educativos de manera transversal ir ayudando a los jóvenes a que ellos desarrollen este tipo de habilidades, estaremos generando verdaderas acciones de prevención. Y hemos estado hablando mucho de la contención. Pues la contención, ¿qué es? Hablamos un contenedor de agua. Es un contenedor de agua es un recipiente que en su interior contiene algo, ¿sí? La contención es nosotros como maestros nos damos cuenta de muchas cosas y logramos esa confianza en el alumno que llega a decirnos, profe, es que mi mamá pasa esto en mi casa. Es que me siento triste porque mi mamá y mi papá pelearon, porque mi papá todos los fines de semana bebe mucho alcohol, ¿no? O porque consume cigarro y consume marihuana y eso, pues, lo hace hacer cosas que no son positivas. Entonces, la contención es sostener las emociones a través del acompañamiento, ¿sí? Ofreciendo vías adecuadas para la expresión de sentimientos. Aquí, como maestros, pues nosotros no somos profesionales de la salud, no somos psicólogos, no somos terapeutas, pero sí somos maestros que tenemos esa capacidad de tener una escucha activa, ¿sí? A través de la contención podemos ayudar a un joven, ¿no? A nuestro grupo a liberar emociones de manera adecuada, hacer un cine debate, ¿no? Un juego de roles, qué te hace enojar, qué te hace sentir triste, qué es lo que, no sé, qué podrías hacer para no sentir cierto malestar. Eso sí lo podemos hacer. Y obviamente estas estrategias de contención pueden ser una escucha activa, donde estoy como docente viendo de qué manera mi estudiante pues está sufriendo y eso está afectando su desarrollo educativo, ¿no? Entonces, el docente titular del grupo pues puede estar al pendiente y hay que ser también muy honestos. Hay cosas que a nosotros ya no nos competen y entonces
Las escuelas que lo tienen, porque yo sé que muchas escuelas no, pero las que tienen, bueno, el apoyo psicopedagógico. Hoy en día se está utilizando mucho esta parte de los líderes juveniles. Son aquellos jóvenes que son ya, traen un liderazgo nato y que tienen pues un perfil de un alta manejo de sus emociones, que son asertivos, que saben pues conducirse, que tienen buenos valores. Bueno, pues es que de joven a joven es más fácil, ¿no? Que se acerquen y que de ahí se pueda hacer una intervención. Y finalmente, pues desarrollar actividades deportivas, artísticas, el yoga, la meditación, ayudan a canalizar esas sensaciones de malestar, ¿no? La respiración, yo al principio decía, a ver, vamos a respirar, vamos a relajarnos, vamos a concentrarnos, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos toca como maestros. Yo les decía que utilizar la técnica del cine-debate a mí me ha funcionado de maravilla. No sé cómo estamos de tiempo. Aquí lo que yo quisiera sugerir sería terminar el tema y si nos dan los minutos, ver el video y si no les damos el link. Este es un video de un grupo que se llama Simple Plan, donde justamente yo lo ocupo mucho con los jóvenes para cuando quiero hacer alguna reflexión en torno, pues en este caso, al consumo de alcohol. Entonces, si quieren, vamos a seguir y si nos da el tiempo, vemos el video y si no, les damos el link, no pasa nada. Quiero que agotemos el tema para no quedarnos a la mitad. Ya estamos por concluir. Entonces, la información preventiva, nos dice el doctor Efraín Martínez, primero tenemos que identificar a quién va dirigida, ¿sí? Usar la terminología adecuada. No hay que ser apología de la adicción, ¿no? Se dio un boom en algún momento de los testimonios. Los testimonios son favorables cuando se trata de una persona que tiene un problema de adicción. Han probado su efectividad estos testimonios de personas en recuperación cuando alguien ya tiene un problema de adicción. Pero para los jóvenes, llevar un testimonio a una secundaria, esto puede salir contraproducente, porque entonces de repente pueden decir cosas como, no, es que yo me la pasaba muy bien cuando consumía. Y entonces en lugar de hacer prevención, están haciendo promoción del consumo. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos. Reestructurar esas creencias asociadas al consumo, no hablar desde el miedo, pero sí desde la prevención. Promover factores de protección y valores de autocuidado. Trabajar con grupos de edad. En los preescolares promovemos la salud, el cuidado del cuerpo, fortalecemos la autoestima, las emociones, ¿sí? Con los niños de primaria empezamos quizá a hablar un poco de tabaco y de alcohol y así sucesivamente, ¿ok? La información tiene que ser clara, tiene que ser veraz, ¿sí? Promover la reflexión, no juzgar, ¿sí? El no prohibir, ya les decía, lo prohibido es lo más atractivo, pero tampoco invitar al consumo, sino más bien sugerir, proponer estrategias que los mismos jóvenes puedan implementar. Y bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera preguntarles, ¿cuál piensan después de haber revisado toda esta panorámica de lo que es el consumo de drogas y de lo que conlleva? ¿Cuál es el medio más efectivo para que nuestros jóvenes no consuman drogas? ¿Qué piensan ustedes? A ver, escriban ahí en el chat, voy a dejar de compartir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el medio más efectivo para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, no consuman drogas? ¿Qué pensarían ustedes? Aquí nos están diciendo la comunicación familiar, el deporte, un ambiente sano, la escuela, el diálogo, la información, la escucha, conocerlos, educar con amor, exactamente, la salud emocional, trabajar la resiliencia. Efectivamente, maestros, todo esto que ustedes están diciendo es importantísimo. Pero aquí yo les quiero decir que además de todo eso, que sí, evidentemente es muy importante, uno de los elementos fundamentales en la prevención del consumo de drogas y el medio para llevarlos a evitar este consumo lo constituye la familia. Y aquí Red Familia me dará la razón porque ellos se dedican, por muchos años se han dedicado a trabajar básicamente con las bases, con la raíz de donde todos venimos de una familia. Los jóvenes que aprenden de sus padres los riesgos del uso de drogas
tienen 36% posibilidades menos de fumar marihuana, 50% menos posibilidades de usar inhalables y 56% menos posibilidades de consumir cocaína. ¿Okay? La familia es donde tenemos que trabajar entonces. Les decía, un sistema integral de prevención donde sí, proteja a los estudiantes y los enseña a generar acciones hacia el cuidado de la salud, pero padres de familia quienes estén conscientes de lo que implica este riesgo, ¿sí? De lo que implica el poder cuidar a sus hijos para justamente llevarlos a esta prevención. Estudios transculturales que se han realizado a lo largo del tiempo demuestran claramente que los factores de riesgo están distribuidos entre la familia, entre la escuela y entre la comunidad. Pero los factores de protección están sobre todo en el hogar, en el ámbito familiar. Entonces, maestros, pues como padres de familia, con los padres de familia tenemos una gran labor. Y yo sé que pues no es tarea fácil, pero por eso invítenlos a Montefénix a que estudien con nosotros estos talleres de prevención, cómo manejar límites, cómo hacer prevención, pues estrategias en el ámbito familiar. Y para cerrar, creo que estamos justo en tiempo, incluso a lo mejor si nos da la posibilidad de ver el video, y ahorita que nos diga nuestras coordinadoras. Quiero cerrar con este pensamiento del doctor Rafael Velasco, donde nos dice que la adicción no es más que un viaje desde la libertad de consumir una sustancia hasta la esclavitud de no poder abandonarla. Y desafortunadamente millones de jóvenes solo tienen boleto de ida. Entonces, maestros, tenemos un gran compromiso con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Trabajar hacia la prevención del consumo de drogas. Y creo que con esto estaríamos terminando. Aquí les voy a dejar en la presentación las referencias bibliográficas. Son materiales valiosísimos que ustedes pueden googlear y que encuentran en internet. Todos estos son bastante buenos. Vienen los links de los videos. El primero que vimos de factores de riesgo y este segundo que creo que ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero bueno, valdrá la pena que ustedes en la tranquilidad de su casa lo puedan revisar. Y bueno, pues aquí les dejo los datos de Montefénix, que nos dará muchísimo gusto. Estamos por abrir el diplomado en prevención del consumo de drogas. Es un programa en línea que será los días martes. Ahora que terminen su jornada, pues ya que están encarrilados, síganse los martes de 6 a 9 de la noche. Entonces, un placer, maestros, un honor, un gusto, y yo con mucho entusiasmo ahorita podemos tomar unos minutitos para contestar algunas preguntas. Quien veo que estuvieron muy participativos, yo los felicito por eso. Y pues creo que con esto estaríamos cerrando mi participación. Y bueno, pues yo le cedo la palabra a Red Familia. Gracias. Muchísimas gracias, Perla. Estamos muy agradecidos y la verdad es que nos das estrategias muy interesantes para abordar con los padres de familia. Pero muchas de las preguntas que hemos observado giran en torno a eso. ¿Cómo demostrar o cómo platicarle al padre de familia que nosotros ya hemos detectado algunas actitudes que demuestran que sus hijos están consumiendo alguna sustancia adictiva? Sí, es lo que les decía. Creo que el trabajo más complejo es con la familia y obviamente no nos podemos confrontar con ellos. Por eso ahí es muy importante que podamos trabajar con redes de apoyo. Nosotros lo que hacemos en Montefénix, le ofrecemos a las escuelas que si detectan algún estudiante que ya está teniendo un problema con el consumo de sustancias, platiquen con los padres de familia y les sugieran que para que el alumno pueda tener una mejor concentración, una mejor atención, que han visto algunas pautas que están afectando, ¿no?, su dificultad de concentración, pues que sí se les sugiere y se les recomienda que puedan ir a un apoyo, pues, con un especialista. Nosotros como escuela nunca, y eso sí se los digo con toda la confianza, nunca podemos dar un diagnóstico de que un alumno tenga un problema de adicción. Jamás, nunca, eso nunca lo debemos hacer porque no es el papel primordial de la escuela. Pero sí es el papel primordial de la escuela salvaguardar la integridad del estudiante.
Entonces, si ustedes ya detectaron, es muy fácil identificar cuando un niño ya está inmerso en drogas. Empieza a ser el niño o la niña que cada fiesta pues terminan intoxicados, que están relacionados en chismes de drogas, que son los que tienen en las libretas en la hoja de la marihuana, tienen escritos, admiran ciertos pues actores o músicos o cantantes que promueven el consumo. Entonces, yo de esta manera les sugeriría que lo hagan. Si todas estas estrategias que les di se dan cuenta que ahí hay una situación, pues inviten a los papás a que tengan un apoyo profesional, ¿no? Con un especialista, no le digan que es un psicólogo, que es un terapeuta, porque entonces de entrada ya ponen esa barrera. Díganle que es para que su hijo se concentre mejor. Y es real, ya vimos que el consumo de sustancias afecta a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Las funciones superiores. Entonces, no sé si con esto contestamos a la pregunta. Sí, Perla, quedó muy, muy claro. También nos están preguntando que, como tú ya nos diste algunas ideas, ¿cómo podemos trabajarlo? Ay, una disculpa con el bebé. Nos dicen que cómo lo podemos trabajar sin darle ideas a los chicos de consumir estas sustancias. Claro, sí, esa información, esa pregunta es fundamental. Gracias por quien la hizo. Seamos muy cuidadosos, maestros. Ya les decía yo en la presentación, no debemos hacer apología de las drogas. Yo ahorita les comentaba que pues, la información está en todos lados, maestros. Hoy en día nosotros ya no podemos darnos el lujo de ocultar la información, pero tampoco podemos malinformar. Entonces, aquí la intención es, sí vamos a hablar sobre la sustancia, pues sí, la marihuana es un depresor del sistema nervioso central, sí es cierto, eso nadie lo niega. Puede ser alucinógeno, tiene efectos alucinógenos, sí, pero pues quizá el primer contacto puede ser una sensación de sedación, de sentirte tranquilo, pero el siguiente efecto es, y entonces explicar, hablar sobre los efectos, ¿no? Ser muy claros, irnos a la literatura, hay mucho material donde nosotros tenemos unas postales que con todo gusto podríamos proporcionarles, creo que el paquetito cuesta 50 pesos, y entonces son unas postales donde viene cada una de las drogas, y entonces viene la afectación a nivel del cerebro, a nivel del organismo, sistema respiratorio, aparato digestivo, todo viene. Entonces es una postal muy práctica donde viene la información y no les damos ideas, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos ahí, sí es cierto, tienen toda la razón. No sé si tengamos alguna otra pregunta. En realidad son muchas, pero prácticamente ya les diste respuesta a la mayoría. Y también pues decirte que la mayoría de las personas nos están diciendo que están muy contentas, que están muy agradecidas, te felicitan por todas estas estrategias que nos estás otorgando. Y bueno, por mi parte es todo. Ahora le voy a ceder la palabra a Paulina, que nos va a dar algunas conclusiones sobre lo que acabamos de platicar. Gracias. Muchas gracias, Elena, y muchísimas gracias, Perla. Nos mueves mucho, nos dejas con muchas reflexiones y bueno, voy a tratar de sintetizar lo que dijiste. La verdad es que me la pasé escribe y escribes, hice muchas hojas, pero bueno, voy a tratar de resumir porque algunos llegaron un poquito tarde o para que podamos anclar bien los conceptos, voy a tratar de dar una recapitulación de todo lo que tú nos hablaste. Primero, me encantó cómo empezaste con esta frase de educar al alumno no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer algo de él que no existía, ¿no? Entonces, siempre los docentes, los padres de familia, tenemos que estar muy abiertos a esta vocación de transformar los corazones de las personas que han sido confiadas a nuestro cuidado, que es una responsabilidad enorme. Lamentablemente, pues las cifras son alarmantes, ¿no? Me llamó mucho la atención eso de los 247 millones que usaron drogas el año pasado, 29 millones de personas a nivel mundial con trastornos por sustancias y solo 1 de cada 6 tiene la posibilidad de un tratamiento de rehabilitación. Estos son costosos, requieren un equipo multidisciplinario, pero también hablabas de costosos porque ya han perdido trabajo, familia, amigos, etcétera, ¿no? Entonces realmente son muy costosos. También lamentablemente el consumo de drogas en menores de edad es altísimo, en quinto y sexto de primaria con 152,000 estudiantes, 1,800,000 en secundaria y bachillerato,
2.387.000 menores de edad que ya requieren una rehabilitación. Es realmente alarmante. Nos hablaste después de los conceptos de droga, cualquier sustancia que al introducirse en nuestro organismo produce una reacción, droga psicoactiva o adictiva, aquellas que modifican las funciones cognitivas como la atención o la memoria, la intoxicación, esta reacción que tiene el organismo ante el contacto con alguna sustancia, síndrome de la abstinencia, la respuesta que da nuestro organismo cuando empezamos a bajarle la cantidad de la sustancia que le estamos ingiriendo, la tolerancia, este grado de resistencia al que vamos acostumbrando a nuestro organismo, y usuario, cualquier persona que use una de estas sustancias. Nos hablaste después del alcoholismo y de la adicción como enfermedades crónicas del cerebro caracterizadas por la búsqueda y el uso compulsivo de la sustancia a pesar de las consecuencias nocivas. Nos pusiste después una pirámide invertida con el espectro de consumidores de alcohol, en donde veíamos hasta arriba el 70-80% de la población que es de poco riesgo, que no beben o limitan el consumo, un 18-14% que es una población con riesgo, usuarios de alcohol sin síntomas, un 6.5 y un 5.2 porcentaje problemático ya con síntomas por alcohol sin diagnóstico de adicción, y un 5.5% que lamentablemente ya está dentro de una adicción. Después nos presentaste las recomendaciones de la OMS para un consumo responsable para tanto un hombre adulto como una mujer adulta, que no eran recomendaciones ni sugerencias de Perla ni hay, ¿no? O sea, que ya nos dio permiso de ingerir estos, sino como patrones o parámetros en los cuales nosotros no deberíamos de excedernos. Y algo que recalcaste mucho es, este consumo es para adultos, nunca para menores de edad, jamás. No podemos nunca usar el alcohol ni como remedio para la dentición, ni como para nada. Realmente un menor de edad nunca tiene que estar expuesto a un consumo de ninguna sustancia. Y los adultos jamás en un tratamiento de rehabilitación. Lamentablemente, en nuestra sociedad, el alcohol está asociado a todos los eventos de la vida, ¿no? Alegres, tristes, lo que sea. Siempre estamos asociando el alcohol como parte de esos eventos, y estamos dando ese ejemplo a los menores de que no hay una fiesta si no hay alcohol, no podemos hacer ninguna reunión si no hay alcohol, no puedo expresar una emoción si no hay alcohol, y eso lo están aprendiendo ellos. Nos hablaste de la teoría de la prevención, en donde los menores no deben probar una gota, ni siquiera estas frases de prefiero que lo haga aquí conmigo, no, ya hay que cambiar pensamientos, estamos en otra época, ya hay muchas teorías de crianza que han sido desechadas, tenemos que actualizarnos, y realmente no lo tienen que hacer ni dentro ni fuera de casa. Lamentablemente también los medios de comunicación promueven este consumo. Nos enseñaste a Popeye, a Homero Simpson, a Bob Esponja, en donde se empiezan a hacer este tipo de referencias tanto a alcohol o a otro tipo de sustancias, y nos decía, la solución no es prohibirles que lo vean, simplemente ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico que puedan ellos detectar cuáles son los riesgos y no caer en ellos. También las narcoseries, en donde se idealizan muchísimo a los narcotraficantes, a las adicciones, se promueve su consumo. Hay que, bueno, eso sí, hay que evitar que las vean, pero si llegan a tener contacto los menores con esto, siempre con un pensamiento muy crítico. Nos hablaste del modelo multidimensional, en donde teníamos 3 componentes, que es la sustancia, el individuo y sus características, y el contexto. La tarea, por tanto, de los educadores es retrasar lo más posible el consumo de cualquier sustancia. Nos hablaste de 2 factores, los de protección, que son las características o capacidades que fortalecen a una persona para afrontar con éxito situaciones de riesgo, y los factores de riesgo, que son aquellas circunstancias o características que aumentan la probabilidad de que una persona se inicie con el consumo de drogas. Nos mostraste un video maravilloso de cómo los niños imitan todo lo que ven, y bueno, pues nos hablaste también de la prevención, que son todas las acciones dirigidas a evitar, reducir, regular o eliminar el consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas, así como evitar sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares o sociales. Nos dijiste que la prevención está en 3 niveles, en la primaria, en donde no se ha consumido nada, y ahí tenemos que promover muchísimo la salud a través de programas educativos. La secundaria, en donde ya hubo un consumo experimental y nosotros tenemos que intervenir tempranamente y canalizando con especialistas. Y la terciaria, en donde lamentablemente ya hay una adicción y tenemos que acudir a un centro de atención y rehabilitación. Después nos hablaste, ya ido mucho más enfocado al medio educativo, la
Las escuelas son un medio maravilloso. Ahorita estamos en un receso físico, no nos podemos reunir. Sin embargo, ahí tenemos muchos componentes para un programa de prevención exitoso. Tenemos a la población cautiva, los tenemos muchas horas con nosotros. La escuela es un agente primario de socialización, es obligatoria hasta los 17 años y entonces tenemos que adaptar las intervenciones acorde al nivel académico. El papel de la escuela, por tanto, es promover estilos de vida saludable, identificar riesgos psicosociales y actualizar reglamentos internos para mantener el control lo más posible. Nos dijiste en varias ocasiones, una plática no es prevención. Se deben elaborar programas transversales al ciclo escolar. No sintamos que porque di una conferencia masiva, palomita, ya cumplí con mi labor. Va muchísimo más allá el rol de la prevención. Y nos hablaste del papel del docente, que tiene que ayudar a desarrollar competencias en los estudiantes, ayudarlos a conocerse, a tener mayores habilidades, mejores actitudes, mejores valores, emplear técnicas interactivas que ellos puedan participar, como el debate de alguna película, alguna canción, que ellos les permitan desarrollar el pensamiento crítico. Y finalmente, sobre la contención, cómo nosotros podemos ayudar a sostener las emociones a través del acompañamiento, a través de la escucha activa, y que la persona pueda liberar las emociones de manera adecuada para que no caiga en alguna adicción. Siempre toda la información preventiva que usemos con nuestros hijos, con los alumnos, tiene que ser con terminología adecuada, evitar hacer apología de la adicción, ¿no? Esos testimonios de repente de me sentía muy bien y el niño dice, ah, pues yo también. No, hay que evitar caer en acciones contrarias al efecto que queremos buscar. Que también podamos reestructurar las creencias asociadas a las consecuencias, promover los factores de protección, trabajar con grupos de acuerdo a sus etapas de evolución, que la información sea clara y veraz y que promovamos la reflexión sin juzgar ni prohibir. Si nosotros lo prohibimos, lo vamos a hacer más atractivo. Y lo último que nos mencionaste fue que el medio más efectivo para evitar que los jóvenes consuman drogas, sin lugar a dudas, es la familia. Tenemos 36% menos riesgo de fumar marihuana, 50% menos de riesgo de inhalables y 56% menos de riesgo de consumir cocaína. Entonces, realmente fortalecer a la familia siempre será la tarea más significativa para evitar este y cualquier otro problema en la sociedad. Y cierro con la frase que pusiste al final: la adicción no es más que un viaje desde la libertad de consumir una sustancia hasta la esclavitud de no poder abandonarla. Desafortunadamente, millones de jóvenes solo tienen un boleto de ida. Muchísimas gracias, Perla, espero haber resumido bien. Muchísimas gracias por tu participación, y chicos, en el chat les pusimos la encuesta que les pedimos ayudarnos a contestar para conocer sus comentarios. Muchas gracias y le cedo el micrófono a Nayeli. Muchas gracias a ti, Paulina, por este maravilloso resumen que has dado. La verdad, fueron 10 resúmenes increíbles, Perla. Te comparto. Paulina nos estuvo en cada sesión compartiendo una síntesis de la magistral ponencia que cada uno de los ponentes realizaba, y bueno, por supuesto que hoy no fue la excepción. Gracias a todos ustedes. Perla, muchísimas gracias a ti también por todo este contenido, por toda esta experiencia que has construido en tantos años, ¿no? De preparación, de estudio. Por eso eres la rectora de este Centro de Estudios Superiores Montefénix. Visiten las páginas de Montefénix, visiten también su página web, sus redes sociales. Aquí ustedes en pantalla lo pueden ver. Vean que tienen cursos muy interesantes en línea que nos pueden enriquecer muchísimo. Pregunten si hay algunas becas que les puedan ofrecer. Ellos son muy flexibles en ese aspecto. Y pues bueno, nosotros con mucho gusto, cuando les hagamos llegar la grabación de este video, les vamos a poner toda la información en donde pueden ustedes contactarlos por si les interesa tomar algún curso para ustedes, para sus hijos, para los padres de familia, e invitarlos. Y pues bueno, Perla, si me lo permites, quiero, a nombre de todo el equipo de Red Familia y también de todos los participantes que hoy se conectaron esta tarde con nosotros para justo escucharte, hacerte llegar este reconocimiento a nombre de todos ellos. Dame un minuto, por favor, para podértelo compartir. Muchas gracias. Aquí ya lo estás viendo, espero que ya lo estés viendo. Este reconocimiento va para ti con muchísimo cariño, con muchísima admiración, a nombre de todo el equipo de Red Familia y Aprendiendo a Querer. A ti, Perla Vázquez, por haber participado como ponente en la segunda jornada de formación pedagógica en torno al programa en desarrollo integral Aprendiendo a Querer.
impartiendo justo este tema, alcoholismo y drogadicción, prevención y contención, hoy martes 1 de septiembre del 2020. No sé si quieras comentar algo para cerrar, Perla. Sí, claro que sí. Muchas gracias por esta jornada que pues permitió a tantos maestros. Veía gente pues de muchos lugares de México y de otros países, de Venezuela, de Guatemala, etcétera. Gracias a todos, gracias por darse esta oportunidad. Yo sé que hay mucho por aprender de este tema y sí, evidentemente, con todo gusto están abiertas las puertas, las aulas virtuales para los que están pues en otras zonas de regiones del país y que hoy con esta pandemia nos lleva a estar trabajando en línea. Nos dará muchísimo gusto recibirlos, como bien lo decía Nayeli. Nuestra razón de ser es educar para prevenir. Entonces, muchas gracias, felicidades maestros, mi mayor reconocimiento para ustedes. Gracias equipo Red Familia por esta gran labor que hacen. Finalmente tenemos que trabajar en conjunto porque esto es un compromiso de todos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y yo estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Perla, y como bien lo comentaste, este esfuerzo, este trabajo que con cariño hemos realizado para ustedes desde el 30 de julio ha sido de verdad para fortalecerlos, para ayudarlos, no solo en su ámbito profesional, sino también en el personal, ¿no? A veces nos olvidamos de que somos personas que tenemos que reinventarnos, que tenemos que crecer y que a veces romper paradigmas o creencias que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, esto lo realizamos con mucho cariño para ustedes. Y hoy, antes de despedirme de ustedes, también quiero dejar este mensajito para todos ustedes. Invitarlos justo a ser estos profesores que dejan huella en cada corazón y en cada vida de sus alumnos. Denme un segundito, estoy compartiendo pantalla. Aquí están. Justo llamados a amar nuevamente esta vocación que tienen como profesores. No solo ser transmisores de conocimiento, sino ser formadores de vida, dejar una verdadera huella en sus alumnos. Y sabemos que no es tarea fácil y hoy en este contexto social que estamos viviendo ante la pandemia por COVID-19 es mucho más quizá retador, ¿no? Llegar a ellos, dejar huella, impactar, pero hoy estamos llamados a reinventarnos y esperemos que Sergio Casadero, Rodrigo del Val, María Angulo, Paulina Ugalde, no quiero olvidar a nadie, a Pepe Bello con su magistral ponencia, hoy Perla Vázquez, Carlos Beltramo cuando arrancó con esta ponencia, cada uno haya dejado huella en ustedes profesores. Y bueno, nosotros por supuesto como equipo de desarrollo institucional de Red Familia, con el apoyo de Paulina Vázquez, con el apoyo de Fabiola Hernández, Selene Ramírez, cada una de ellas es madre de familia y vean, están hoy aquí al pie del cañón haciendo posible estas sesiones. Les quiero agradecer a ustedes tres por este gran trabajo, por esta entrega, por este amor que imprimen a Red Familia. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes esto también es posible. Fueron 6 semanas, 2 sesiones todos los sábados y hoy 1 de septiembre estamos dando por concluida esta segunda jornada de formación docente en torno al programa en desarrollo integral Aprendiendo a Querer, que lo que buscamos es que llegue a más escuelas, a más alumnos, a más familias, porque es un programa que se preocupa por todos los temas que vimos estas 6 semanas, ¿no? Prevención como modelo de acción, construcción de capital social, pedagogía de la integración de la persona humana y muchos otros temas, educación de la afectividad, de la sexualidad, muchos temas. Las constancias de participación se las vamos a hacer llegar la próxima semana. Hemos estado revisando las listas de asistencia. Muchos de ustedes ya cumplieron el 80% de asistencia desde sesiones atrás y hoy muchos están cumpliendo también ese 80%. Entonces, vamos a estar en contacto con ustedes a través de correo electrónico. Estaremos el equipo, tanto Paulina, Selene, Fabi, enviándoles su constancia personalizada. Muchísimas gracias a todos. Quiero que el equipo, todas ustedes, Fabi, Selene, Perla, también Paulina, activen sus cámaras para que las conozcan y también nos podamos despedir de cada uno de los docentes que se conectaron durante este mes, 2 semanas, ¿no? Aquí ya estamos, ya nos ven, aquí estamos. Aquí está Paulina, aquí está Fabi, aquí está Selene. Muchísimas gracias a todos. Disfruten su noche. Perla, muchísimas gracias. Un gusto coincidir. Cerramos con broche de oro. Les mandamos un abrazo muy grande y
cuidado porque van a tener muy pronto noticias de nosotros con la tercera jornada de formación docente. Cuídense mucho. Hasta pronto.